Hola y bienvenidos a otro videotutorial de Virtual Traffic Solver, la herramienta diseñada para la realización de croquis en intervenciones por accidentes de tráfico. En este videotutorial aprenderemos a construir una carretera utilizando las vías paramétricas. Tras ello veremos cómo aplicar sobre nuestro croquis un efecto nocturno para representar los haces de luz de los vehículos. Y por último descubriremos cómo introducir cualquier tipo de objeto con la herramienta Imagen Objeto. En anteriores videotutoriales aprendimos a introducir vías y a configurarlas y deformarlas gráficamente, para así adaptarlas a la forma de nuestro escenario. Virtual Traffic Solver permite además definir una carretera de manera paramétrica, esto es, introduciendo numéricamente sus características. Para ello emplearemos la herramienta Vías Paramétricas. Con esta herramienta podemos insertar dos tipos de vías, la vía recta y la vía curva. Cuando insertemos una vía recta, esta quedará definida únicamente por su longitud, pudiendo editar ya posteriormente el resto de características, número de carriles, anchuras, en su ventana de propiedades. En el caso de las curvas, los tramos de vía serán arcos de circunferencia, por lo que será necesario especificar tanto su longitud como su radio. El radio de una vía curva se calcula mediante esta expresión. Para obtener este radio debemos tomar dos medidas. La cuerda, que será un segmento con origen y final en dos puntos cualesquiera de la curva, que hemos marcado con la letra C, y la ordenada media, que es la distancia que hay entre el punto medio de la cuerda que hemos elegido y la curva, en este caso, marcado con la letra M. Con estos dos valores y la fórmula mostrada obtenemos el radio de la curva. Es importante recordar que la longitud de una vía curva varía si la medimos por el margen interior de la curva, por el centro o por el borde exterior. Pues bien, la longitud que introduciremos al programa será la que midamos sobre el eje central de la vía. De igual modo, el radio va creciendo si lo medimos hasta el margen interior de la curva, hasta el centro de la curva o hasta su borde exterior. Nuevamente, el radio que introduciremos al programa será el del eje central de la vía. Para ello, lo más fácil es medir la cuerda y la ordenada media ya directamente sobre el eje de la vía. Pero si por razón de comodidad o del tráfico en nuestra medición de campo medimos la cuerda y ordenada media en el margen interior de la curva, al radio resultante deberemos sumarle la distancia que hay desde el borde interior hasta el centro de la calzada. Para insertar una vía paramétrica, en el menú de la izquierda desplegamos la lengüeta de vías y arrastramos la última de ellas. Aparecerá esta ventana que nos permitirá introducir tanto una vía recta como una vía curva. Si seleccionamos la vía curva, rellenaremos su longitud, 35 metros, y su radio, 25 metros. Damos clic en Aceptar y nos aparece un tramo de vía curva con las medidas que hemos introducido. Señalar que, por defecto, el programa nos generará el tramo curvo hacia la izquierda. Si nuestra curva es hacia la derecha, no tenemos más que rotarla alrededor del punto de pivote. De la misma manera, si queremos introducir una vía recta, hacemos clic sobre la vía recta. Rellenamos su longitud, en este caso 80 metros, y damos clic en Aceptar, generándose el tramo recto que hemos especificado. Si ahora acercamos los extremos de las dos vías, se unen de manera automática. Una vez que hemos practicado cómo construir nuestra vía con la herramienta de vías paramétricas, aprenderemos a aplicar sobre nuestro croquis un efecto nocturno para representar los haces de luz de los vehículos. Para ello nos serviremos de las funciones que permite el programa con las capas y sus transparencias. Comenzaremos arrastrando un vehículo sobre la vía que habíamos dibujado. Y lo pondremos en la capa 0. A continuación crearemos una nueva capa donde pondremos la iluminación del vehículo. Para traer sobre nuestro croquis la iluminación, abrimos en el menú izquierdo la lengüeta Miscelánea y elegimos Iluminación. En Iluminación encontramos diferentes haces de luz. Los dos primeros corresponden a los haces de luz de vehículos europeos, corto alcance y largo alcance respectivamente, y los dos segundos a los haces de luz de vehículos americanos, igualmente de corto y de largo alcance. Nos podemos acercar y lo colocamos. A continuación crearemos una capa nueva que será la que utilicemos para simular el efecto noche.
Dentro de las herramientas de dibujo seleccionamos el rectángulo y creamos uno que ocupe todo el croquis. Y le asignaremos un relleno negro. Teniendo cada uno de estos elementos en una capa diferente, modificaremos la transparencia de la capa noche y de la capa iluminación. Ubicaremos la capa de iluminación por encima de la capa noche y simplemente regularemos las transparencias de estas dos capas hasta conseguir el efecto deseado. Por último, vamos a aprender a introducir cualquier tipo de objeto que deseemos importar a nuestro croquis. Esto nos servirá para, además de los múltiples objetos que incluye la base de datos de Virtual Traffic Solver, poder incorporar otros que podamos tener nosotros en nuestras librerías gráficas. Para ello utilizaremos la herramienta imagen objeto. Una imagen objeto se diferencia de una imagen de fondo en que podemos tratarla como cualquier otro objeto, es decir, podremos escalarla, rotarla, agruparla con otros objetos, moverla a otra capa, etc. Para insertar una imagen objeto, accedemos a Imagen y esta vez pulsaremos sobre este icono de aquí, el primero de ellos, que es Insertar imagen objeto. En nuestro caso vamos a insertar dos vehículos, que pueden estar en formato PNG o en formato JPG. El formato PNG tiene la ventaja de permitir áreas transparentes, como vemos en este ejemplo. Todo lo que está alrededor del vehículo no aparece cubierto, permitiendo ver lo que hayamos dibujado por debajo. Si por el contrario hubiéramos insertado un vehículo en formato JPG, veríamos un rectángulo blanco y en su interior el vehículo ocultando los elementos del croquis que estuvieran por debajo del rectángulo blanco. Como hemos dicho, nosotros hemos utilizado dos imágenes objeto para representar dos vehículos. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar modelos diferentes a los que traen las librerías del programa. Pero podríamos utilizar igualmente esta herramienta para incorporar a nuestro croquis algún tipo de mobiliario urbano específico de nuestro municipio, luminarias o cualquier otro objeto. Al igual que con las imágenes de fondo, con estos controles podemos variar el brillo y el contraste de las imágenes que insertemos. Las imágenes objeto permiten ser escaladas con la herramienta Escalar imagen. Podemos también escalarlas gráficamente, con Shift si queremos guardar la proporción, o podemos también cambiar su tamaño haciendo sobre la imagen clic con el botón derecho y eligiendo propiedades. Aparecerá esta ventana que nos permitirá modificar la altura y la anchura de la imagen. En este ejemplo que estamos representando lo escalaremos de manera aproximada gráficamente. Editaremos alguna de las características de la vía y representaremos la posición de los vehículos en el punto de colisión. Vamos a renombrar esta capa como punto de conflicto PC de manera abreviada y crearemos una nueva capa para las trayectorias. Para representar los vehículos en sus trayectorias de acercamiento, duplicamos las imágenes objeto que habíamos incorporado con la tecla Control. Seleccionamos con Shift todos los vehículos que representan las trayectorias, los movemos a la capa de trayectorias y variamos el grado de transparencia para simular el efecto de acercamiento al punto de conflicto. Como hemos visto, hemos manejado las imágenes objeto como si de cualquier otro tipo de objeto se tratara, escalándolas, rotándolas, duplicándolas, moviéndolas de capa, etc. Y con esto concluimos el videotutorial de hoy. Un saludo.